A los 2 meses de mi entrada en el claustro, el reverendo padre Pichon quedó verdaderamente sorprendido de la acción de Dios en mi alma. Pero creía que mi fervor era verdaderamente infantil y muy suave el camino que seguía. Mi entrevista con aquel buen padre me hubiera servido de gran consuelo, a no ser tan excesiva la dificultad que tenía en franquearme con nadie. A pesar de ello, hice con él mi confesión general, después de la cual me dijo estas palabras. En presencia de Dios, de la Virgen Santísima, de los ángeles y de todos los santos, declaro que jamás ha cometido usted un pecado mortal. Agradezca al Señor lo que le ha concedido gratuitamente, sin mérito alguno de su parte. Sin mérito alguno por mi parte. No me costaba creerlo. Sabía lo muy débil e imperfecta que era, y rebosaba de gratitud mi corazón. Hasta aquel día había vivido atormentada con el temor de haber manchado la blanca vestidura de mi inocencia bautismal, pero aquella afirmación, salida de los labios de un director, tal como lo deseaba nuestra Madre Santa Teresa, es decir, que juntase la ciencia a la virtud, me parecía venir del mismo Dios. Me dijo también aquel buen padre: Hija mía, sea siempre nuestro Señor su propio superior y maestro de novicios. Lo fue, en efecto, y también mi director. No quiero decir con esto que cerrase mi alma a mis superiores. Por lo contrario, lejos de ocultarles mis disposiciones, he procurado ser siempre para ellos un libro abierto. Nuestra maestra era de veras una santa, el tipo acabado de las primeras carmelitas. Yo no me apartaba de su lado ni un momento, pues me enseñaba a trabajar. No tengo palabras para expresar la gran bondad que usó siempre conmigo. La amaba, la apreciaba, y sin embargo de esto no desahogaba con ella mi alma. No sabía cómo explicar lo que sentía en mi interior. Me faltaban palabras para expresarme. Por esto la dirección espiritual constituía para mí un suplicio, un verdadero martirio. Una de nuestras antiguas religiosas pareció comprender un día el estado de mi alma, por lo que me dijo en la recreación: Hijita mía, me parece que vuestra caridad no debe tener gran cosa que decir a sus superiores. ¿Por qué piensa esto, madre mía? Porque su alma es en extremo sencilla. Pero cuando llegue a la perfección, lo será más aún, porque cuanto más se acerca una a Dios, tanto más se simplifica. Tenía razón la buena madre. A pesar de esto, la gran dificultad que experimentaba en descubrirme a mis superiores, aunque provenía de mi sencillez, no dejaba de ser para mí una verdadera tribulación. Al presente, sin haber perdido aquella sencillez, expreso mis sentimientos con mucha facilidad. Dije que Jesús fue mi director. Apenas el reverendo padre Pichon comenzó a cuidarse de mi alma, le mandaron sus superiores al Canadá. Reducida entonces a recibir solamente una carta al año, la florecita trasplantada al Monte Carmelo se volvió al punto al director de los directores y se abrió a la sombra de la cruz, con el rocío de sus lágrimas y de su divina sangre, el calor del radiante sol de su adorable faz. Hasta entonces no había sondeado los tesoros ocultos en la santa faz de Jesús. Mi madrecita fue la que me enseñó a conocerlos. Como había precedido en el Carmelo a sus 3 hermanas, así también había penetrado primero los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces me los descubrió ella y yo comprendí. Comprendí como nunca lo que es la verdadera gloria. Aquel cuyo reino no es de este mundo, me enseñó que la única realeza apetecible consiste en querer ser ignorado y tenido por nada, en poner su gozo en el desprecio de sí mismo. A semejanza de Jesús, quería yo que mi rostro permaneciese escondido a todas las miradas,
que nadie lo conociera en la tierra. Tenía sed de padecer y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha conducido siempre el Divino Maestro. Nunca me inspiró el deseo de alguna cosa sin luego dármela. Por esto, su amargo cáliz me ha parecido siempre delicioso. A fines de mayo de 1888, después de la hermosa fiesta de la Profesión de María, nuestra hermana mayor, a quien Teresita el Benjamín tuvo el privilegio de coronar de rosas el día de sus místicas nupcias, volvió la aflicción a visitar mi familia. Desde el primer ataque de parálisis que sufrió nuestro padre, veíamos que se fatigaba con mucha facilidad. Durante el viaje a Roma, yo había notado a menudo que su fisonomía expresaba agotamiento de fuerzas y padecimiento. Pero lo que más llamaba la atención eran sus admirables progresos en el camino de la santidad. Había llegado a dominar completamente su natural viveza, por lo cual las cosas de la tierra no hacían mella alguna en él. Permítame usted, madre mía, que a propósito de esto cite un pequeño ejemplo de su virtud. Durante nuestra romería, se les hacía muy largo a los viajeros el tener que pasar en el tren los días con sus noches, por lo cual, para distraerse, organizaban partidas de naipes, que muchas veces degeneraban en tempestuosas disputas. Cierto día nos invitaron a tomar parte en aquel juego, pero rehusamos, alegando nuestra ignorancia en tal materia. El tiempo no nos parecía largo como a ellos, sino demasiado corto para admirar a nuestro sabor los magníficos panoramas que nos presentaba el paisaje. Esto desagradó a los viajeros, y así lo dieron a conocer. Entonces, tomando nuestro buen padre sosegadamente la palabra, salió en defensa nuestra, dejando entender que, como estábamos en romería, no era bastante el tiempo consagrado a la oración. Olvidando uno de los jugadores el respeto debido a las canas, exclamó sin reflexionar: «Por suerte no abundan los fariseos». Papá no replicó ni una palabra. Hasta se mostró santamente alegre, y poco después se dio traza para estrechar la mano de aquel caballero, acompañando esta hermosa acción con una palabrita de amable cortesía que daba a entender que no había oído el insulto, o al menos que lo había olvidado. Además, sabe muy bien usted, madre mía, que no empezó aquel día a perdonar, pues según testimonio de mamá y de todos los que le conocieron, jamás pronunció una sola palabra contra la caridad. Su fe y su generosidad eran también a toda prueba. He aquí en qué términos anunció mi partida a uno de sus amigos. Ayer entró en el Carmelo Teresita, mi reinecita. Solo Dios puede exigir semejante sacrificio, pero Él me ayuda tan generosamente que en medio de mis lágrimas rebosa el corazón de alegría. Este fiel servidor merecía una recompensa digna de sus virtudes, y él mismo la pidió al Señor. Oh, madre mía, bien recordará usted el día en que nos dijo en el locutorio: «Hijas mías, vengo de Alençon, en cuya iglesia de Nuestra Señora he recibido tan grandes gracias y consuelos que he hecho esta oración. Esto es demasiado. Dios mío, sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por vos. Y me he ofrecido como...». La palabra víctima expiró en sus labios. No se atrevió a pronunciarla delante de nosotras, pero la adivinamos. Por fin recordará, madre mía, todas nuestras amarguras, aquellos desgarradores recuerdos. No necesito describirlos detalladamente.